¿Alguna vez te has detenido a pensar qué sintió Jesús al llorar? El Hijo de Dios, quien dio forma al cielo y a la tierra, el Señor de la vida y de la muerte, permitió que las lágrimas recorrieran su rostro. No fue debilidad ni desesperanza, fue la manifestación más pura del amor divino. Hablamos con frecuencia de su poder, de sus milagros, de su victoria sobre la muerte, pero pocas veces nos detenemos a contemplar aquel instante silencioso en el que el Salvador derramó lágrimas. No lo hizo con gritos ni con ira, sino con la sensibilidad de quien comprende el dolor humano en toda su profundidad. Hoy quiero invitarte a mirar ese momento, no solo con los ojos, sino con el corazón, porque en esas lágrimas se esconde un mensaje eterno, una verdad capaz de sanar heridas profundas y recordarte que Dios no es ajeno a tu sufrimiento. Si en este tiempo sientes tristeza, confusión o soledad, este mensaje es para ti. Quédate hasta el final, porque entender por qué lloró Jesús puede cambiar la forma en que comprendes su amor y tu propia historia. Y antes de comenzar, te animo a dejar tu me gusta, compartir este video con alguien que necesite consuelo y escribir en los comentarios: las lágrimas de Jesús también me alcanzan. Esa será nuestra declaración de fe hoy. Ahora sí, comencemos. Parte 1. El llanto del Salvador, un misterio divino. En el Evangelio según Juan, capítulo 11, versículo 35, encontramos una de las frases más breves, pero también más impactantes de toda la Escritura. Jesús lloró. Solo 2 palabras, pero en ellas se encierra el corazón mismo de Dios. El Hijo Eterno, el Verbo hecho carne, se detiene frente a una tumba y deja que el dolor humano lo toque hasta las lágrimas. Muchos creen que lloró por la muerte de su amigo Lázaro, pero si observamos con atención, Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Antes de llegar a Betania había dicho: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué llorar si sabía que en cuestión de minutos Lázaro volvería a la vida? Jesús no lloró por desesperanza, lloró porque su amor es tan inmenso que no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento humano. Lloró al ver la angustia de Marta, la tristeza de María, la confusión de quienes no comprendían el propósito divino. Sus lágrimas fueron la respuesta de compasión ante la herida más profunda del corazón humano: la pérdida, la muerte, la separación. Aquel llanto fue el eco del Edén, el dolor del Creador, viendo cómo el pecado había fracturado la armonía de la vida. No lloró solo por un amigo, sino por toda la humanidad. Lloró porque el mundo fue creado para la vida, no para la muerte. Imagina la escena por un instante: el aire pesado, el llanto de los presentes, la piedra cubriendo la tumba, y en medio de todo, Jesús, el Hijo de Dios, con los ojos humedecidos. El mismo que podía cambiarlo todo con una palabra, eligió llorar antes de actuar. Eso nos enseña una verdad profunda. El amor de Dios no solo transforma, también acompaña. Jesús no ignoró el dolor de los demás, lo compartió. No se apresuró a demostrar poder. Primero mostró compasión. Ese gesto cambió para siempre la forma en que entendemos a Dios. Porque un Dios que llora con nosotros no está distante, está cerca. No observa desde el cielo, sino que camina junto a nosotros en medio del valle de lágrimas. El apóstol Pablo lo expresó de otro modo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Eso significa que no solo tomó apariencia humana, sino que abrazó todo lo que ella implica: el dolor, la tristeza, la compasión, el llanto. Cuando Jesús lloró, el cielo habló. Fue como si el amor divino se expresara en silencio, diciéndole a la humanidad: yo entiendo tu dolor. Sus lágrimas hablaron más fuerte que 1000 palabras, fueron más poderosas que cualquier milagro, porque mientras muchos esperaban un libertador político, Él mostró que el reino de Dios comienza en el corazón. Y si alguna vez te preguntas dónde está Dios cuando sufres,
recuerda esta escena. No está ausente, está contigo. No observa desde la distancia, sino que se queda a tu lado, sintiendo cada golpe, cada pérdida, cada lágrima. Jesús lloró porque amaba, y amar duele cuando se enfrenta al sufrimiento. Pero su llanto no fue un final, sino un comienzo. Después de llorar dijo, quiten la piedra, y cuando la piedra fue removida, la vida resurgió donde antes había muerte. Así actúa Dios, primero llora contigo, luego resucita lo que parecía perdido. Primero se conmueve por tu dolor, luego te muestra su poder, porque las lágrimas de Jesús siempre preceden al milagro. Cada lágrima que Él derramó fue una promesa de consuelo para los que lloran, de esperanza para los que sufren, de restauración para quienes creen que todo terminó. Y esas promesas siguen vivas hoy. Quizás tú también te encuentras frente a una tumba en tu vida, un sueño que murió, una relación que se rompió, una fe que parece apagada. Pero antes de obrar, Jesús también llora contigo. Y cuando sus lágrimas tocan tu historia, algo dentro de ti comienza a revivir. El profeta Isaías lo llamó varón de dolores, experimentado en quebranto. Y esas palabras se hacen realidad al verlo llorar frente a la tumba de su amigo. No es un Dios distante, sino cercano, que comprende, que siente, que ama. Así que cuando leas Jesús lloró, no lo tomes como una simple anécdota, sino como una revelación divina. El Salvador del mundo, el Rey del universo, no tuvo vergüenza de llorar. Y eso significa que tú tampoco debes avergonzarte de tus lágrimas, porque en el reino de Dios, las lágrimas no representan derrota, sino preludio de resurrección. Dios recoge cada una de ellas, como dice el Salmo. Has guardado mis lágrimas en tu redoma. Cada lágrima tiene un propósito, y si Jesús lloró, es porque conoce el lenguaje de tus lágrimas. En la siguiente parte descubriremos cómo esas lágrimas revelan el corazón del Padre y el amor que lo llevó a enviar a su Hijo. Porque cuando Jesús lloró, fue el mismo Dios mostrando su ternura en forma humana. Parte 2. El corazón del Padre reflejado en las lágrimas del Hijo. Cuando Jesús lloró, no lo hizo únicamente como un hombre conmovido, sino como la expresión perfecta del corazón del Padre. Cada lágrima que descendió por su rostro llevaba consigo el amor eterno de Dios hacia su creación. Porque el Hijo no actuaba de manera independiente. Todo lo que hacía era la manifestación visible del carácter invisible de su Padre. En el Evangelio según Juan, capítulo 14, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa declaración lo cambia todo. Significa que cada palabra, cada gesto, cada muestra de ternura y también cada lágrima revelaban el corazón mismo de Dios. Cuando Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, era el Padre derramando lágrimas por la humanidad. Era el Creador contemplando su obra y sintiendo el peso de la pérdida, el eco del Edén, el dolor de un amor traicionado. Con frecuencia imaginamos a Dios como un juez distante, ajeno al sufrimiento humano. Pero las lágrimas de Jesús destruyen esa imagen. Nos revelan a un Dios sensible, cercano, profundamente interesado en los detalles de nuestra vida. Un Dios que no solo observa desde el cielo, sino que desciende para tocar, sanar y restaurar el dolor. Jesús no lloró para ser comprendido, sino para que nosotros entendiéramos al Padre. Porque el corazón del Padre es compasivo, paciente y lleno de ternura. Desde el principio ha buscado sanar lo que el pecado quebró. Y en las lágrimas del Hijo, ese amor infinito se hace visible y tangible. Imagina a Dios observando la historia humana desde el inicio de los tiempos, viendo cómo el hombre se aparta, cómo crece el odio, cómo la muerte se propaga, no con frialdad, sino con tristeza, porque el amor auténtico sufre cuando aquel a quien ama se pierde. Las lágrimas de Jesús fueron la manifestación más pura de ese sufrimiento divino. El mismo Dios que en el Génesis caminaba con Adán, ahora andaba entre los hombres,
sintiendo en carne propia la herida que el pecado había dejado. Y ese Dios no se avergonzó de llorar, no por debilidad, sino porque el amor verdadero es demasiado profundo para permanecer callado. El profeta Oseas lo expresó siglos antes cuando, hablando en nombre de Dios, dijo: ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? Se conmueven mis entrañas dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Esas palabras reflejan lo mismo que las lágrimas de Cristo, un padre que no soporta ver a sus hijos perderse. Un Dios que, aun siendo santo y justo, elige la misericordia antes que el castigo. Jesús no lloró solo ante una tumba, sino ante toda la historia humana. Lloró frente al sufrimiento de cada generación, ante cada injusticia, ante cada corazón endurecido que rechaza el amor de Dios. Sus lágrimas fueron un lenguaje universal, una declaración de que Dios no ha olvidado a su creación. Y aquí se revela una verdad profunda: las lágrimas de Jesús no están tan lejos de las nuestras. Cuando tú lloras por algo que te duele, su espíritu dentro de ti también se conmueve. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 26, que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Puedes imaginar eso? El mismo Dios que habita en ti ora contigo, siente contigo y llora contigo. El cielo entero se une a tu dolor. Así es el corazón del Padre. No observa desde lejos, se acerca hasta las lágrimas. Por eso, cuando Jesús lloró, el mundo vio por primera vez cómo se siente el amor eterno ante el sufrimiento humano. Hay algo profundamente sanador en comprender esto. Dios no solo conoce tus lágrimas, las comparte. Cada una de ellas es una oración silenciosa que Él recoge con ternura. El salmista escribió: «Has guardado mis lágrimas en tu redoma. ¿No están acaso escritas en tu libro? Nada pasa inadvertido ante sus ojos». Cada lágrima tiene valor eterno porque fue redimida por las lágrimas de su Hijo. Jesús lloró porque sabía que la humanidad se había acostumbrado a vivir lejos de Dios, y sus lágrimas fueron la prueba de que el amor del Padre nunca se rinde. Él sigue buscando, sigue llamando, sigue amando. Aunque el mundo le dé la espalda, su compasión permanece inquebrantable. A veces creemos que Dios guarda silencio porque no actúa como esperamos. Pero las lágrimas de Jesús nos enseñan que el amor de Dios no siempre se manifiesta con truenos o milagros. A veces se expresa con ternura, con silencio, con lágrimas. Porque el amor auténtico no siempre grita, muchas veces simplemente permanece esperando con paciencia el regreso del Hijo perdido. El Hijo lloró para mostrar que el Padre sufre por cada corazón que se aleja, y ese mismo amor sigue vigente hoy. Cuando te sientes lejos, cuando crees que has fallado demasiado, cuando piensas que Dios ya no te escucha, recuerda esto: el Padre aún llora por ti, no con condena, sino con el deseo de restaurarte. Jesús enseñó en el Evangelio según Lucas, capítulo 15, que hay gozo en el cielo por un solo pecador que se arrepiente. ¿Sabes lo que eso implica? Que las lágrimas del Padre se transforman en alegría cada vez que un hijo perdido regresa a casa. Porque su corazón no es de piedra, es un corazón vivo, sensible y lleno de amor. Las lágrimas de Jesús no fueron un momento aislado, sino una revelación continua del carácter de Dios. A lo largo de toda la Escritura, vemos a un Dios que siente, que actúa movido por la compasión. En Éxodo, escucha el clamor de su pueblo y desciende a liberarlo. En los Salmos, consuela al quebrantado. En los profetas, promete restaurar al que ha caído. Y en el Evangelio, ese Dios toma forma humana y llora. Si lo analizas, las lágrimas de Jesús fueron también el cumplimiento de una promesa, la promesa de que Dios no nos dejaría solos, de que estaría con nosotros en el fuego, en el valle y en el silencio, de que no se avergonzaría de llamarse nuestro Padre.
Y si el Padre llora a través del Hijo, entonces esas lágrimas son también una invitación a volver, a confiar, a descansar, a comprender que el amor de Dios no es una idea lejana, sino una realidad personal, tan personal que Él mismo se hizo hombre para sentir lo que tú sientes. Imagina por un instante esas lágrimas cayendo sobre el polvo de la tierra, la misma tierra que Él moldeó con sus manos. Esa imagen resume el mensaje del Evangelio, el Creador llorando sobre su creación para redimirla, el Dios eterno inclinándose hacia lo frágil, el Todopoderoso haciéndose vulnerable por amor. Y en ese gesto, el universo comprendió que el verdadero poder de Dios no se mide por su fuerza, sino por su compasión. El amor no se demuestra solo resucitando muertos, sino también llorando con los vivos. Las lágrimas del Hijo son el lenguaje del Padre, hablándole al corazón humano: no estás solo, yo también he sentido tu dolor. Tal vez hoy sientes que has perdido algo imposible de recuperar. Tal vez el peso del sufrimiento te hace dudar del amor divino. Pero escucha esta verdad: si Jesús lloró, significa que Dios no solo entiende lo que pasa, sino que lo siente contigo. Y eso lo cambia todo. No hay herida que Él no pueda comprender, ni pérdida que Él no pueda restaurar. Las lágrimas del Hijo se convirtieron en la promesa del Padre: nunca te dejaré, ni te abandonaré. Así, cada lágrima de Cristo fue una semilla de esperanza sembrada en el suelo del dolor humano. Y hoy, esas semillas florecen cada vez que un corazón vuelve a creer, cada vez que alguien entiende que Dios no está lejos. En las lágrimas de Jesús descubrimos que el cielo tiene corazón, y ese corazón late por ti. En la siguiente parte exploraremos algo aún más cercano: cómo esas lágrimas no solo revelan lo que siente Dios, sino también lo que debe sentir el creyente. Porque entender el llanto de Jesús no basta. Debemos aprender a vivir a la luz de su compasión. Parte 3. Las lágrimas que transforman la vida del creyente. Si las lágrimas de Jesús revelan el corazón del Padre, también nos muestran cómo debe latir el nuestro. No se trata únicamente de admirar su compasión, sino de permitir que esa compasión cobre vida dentro de nosotros. Porque quien contempla el llanto de Cristo y lo comprende verdaderamente, no puede permanecer igual. Jesús no lloró solo para demostrar que Dios siente, sino para enseñarnos a sentir como Él. Sus lágrimas no fueron solo un acto del pasado, sino un llamado presente. Nos invitan a dejar la indiferencia y a mirar el mundo con la misma mirada compasiva del Salvador. Cuando el creyente entiende esto, su fe cambia. Deja de ser una creencia rígida, teórica, encerrada en palabras y doctrinas, para convertirse en una fe viva, llena de misericordia. Porque el verdadero discípulo de Cristo no solo habla del amor, lo vive, lo practica, y si es necesario lo llora. Imagina por un instante cómo sería el mundo si los creyentes volvieran a llorar como Jesús lloró. Si nuestros ojos se conmovieran ante la injusticia, ante el sufrimiento, ante el dolor ajeno. Si en lugar de juzgar tan rápido, aprendiéramos a sentir con los que sienten, el cristianismo recuperaría su esencia. Porque una fe sin compasión se vuelve fría, y una verdad sin lágrimas se vuelve dura. Jesús dijo en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 4: dichosos los que lloran, porque recibirán consuelo. No hablaba de un llanto vacío, sino de un corazón sensible, de un espíritu que no se ha endurecido ante el dolor. Las lágrimas del creyente son una expresión de fe, porque quien llora ante Dios demuestra que todavía cree que Él puede consolar, restaurar y sanar. Hay un tipo de lágrima que transforma, no aquella que nace de la desesperación, sino la que brota de un corazón quebrantado en la presencia del Señor. El salmista escribió: los que siembran con lágrimas, con alegría cosecharán. Eso significa que en la vida del creyente ninguna lágrima es inútil. Cada una tiene un propósito, una promesa
y una respuesta esperándola al otro lado. Tal vez tú has llorado en silencio, has doblado tus rodillas y has dejado que tu alma se derrame sin palabras. Quizá no sabías qué decir, solo sentías el peso del dolor o la confusión. Déjame decirte algo, ni una sola lágrima cayó sin que Dios la notara, ni un solo suspiro pasó inadvertido ante Él. Jesús comprende esas lágrimas porque también las derramó. Y cuando lloras desde un corazón sincero, algo sobrenatural sucede. Dios no solo seca tus lágrimas, las convierte en fortaleza, en fe y en consuelo. En la vida del creyente, las lágrimas son el lenguaje más profundo del alma. A veces son oraciones que las palabras no pueden pronunciar. En el silencio del llanto, el Espíritu Santo intercede, y en medio del quebranto, la presencia de Dios se hace más real que nunca. ¿Has notado que los momentos más profundos de tu fe no siempre fueron los más felices? A menudo fueron los más difíciles. Aquellos instantes en los que sentiste que no podías más, cuando tu corazón parecía romperse, ahí Dios estaba obrando. Las lágrimas se convierten en el agua que nutre la semilla de la fe, porque en el valle del dolor crecen las raíces de la confianza. Jesús lloró antes de resucitar a Lázaro, y eso nos enseña que a veces Dios permite que llores antes de mostrarte el milagro. No porque te haya olvidado, sino porque quiere preparar tu corazón para lo que viene. El llanto abre espacio en el alma para recibir la gloria que está por revelarse. Cada lágrima tiene un propósito divino. Algunas purifican, otras despiertan, otras sanan. A través de ellas, Dios moldea nuestro carácter, nos hace más sensibles, más humildes, más semejantes a Cristo. El creyente que aprende a llorar ante Dios, aprende también a mirar el mundo con misericordia. Ya no ve solo el pecado, ve la herida detrás del pecado. Ya no condena al caído, lo levanta. Ya no pasa de largo ante el sufrimiento, se detiene como lo hizo el Maestro. Ese es el poder de las lágrimas santificadas. Transforman la manera en que amamos. Nos enseñan que el amor verdadero no siempre sonríe, a veces llora, pero en ese llanto hay poder. Porque las lágrimas nacidas del amor son las que realmente cambian el mundo. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, habló de una tristeza que produce arrepentimiento para salvación. No toda tristeza destruye. Hay una que edifica, que transforma y que acerca a Dios. Cuando el creyente se quebranta ante el Señor, no se pierde, se encuentra. No se debilita, se fortalece. Porque en ese quebranto, el Espíritu Santo renueva, limpia y restaura. Hay quienes temen mostrar sus lágrimas, pensando que eso es señal de debilidad espiritual. Pero es todo lo contrario. Solo los corazones valientes se permiten ser vulnerables ante Dios. Solo los que confían de verdad pueden abrirse así. El orgullo evita llorar, pero la humildad entiende que en cada lágrima hay redención. Recuerda lo que Jesús dijo en el Evangelio según Lucas, capítulo 7, cuando una mujer pecadora lavó sus pies con lágrimas y los secó con su cabello. Sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Las lágrimas de esa mujer no pronunciaron palabras, pero hablaron más alto que cualquier discurso. Hablaron de amor, de arrepentimiento, de fe, y Jesús entendió cada una. Tus lágrimas también tienen voz. Puede que el mundo no las escuche, pero el cielo sí. Dios no mide tus oraciones por su elocuencia, sino por su sinceridad. Y no hay oración más auténtica que una lágrima nacida del alma. Si Jesús lloró, ¿por qué tú no habrías de hacerlo? No temas mostrar tu corazón ante Él. Dios no se escandaliza de tus emociones, las redime. No te pide que escondas tu dolor, sino que se lo entregues. Porque cuando tus lágrimas caen en sus manos, se convierten en instrumentos de restauración. Cada lágrima en la vida del creyente tiene un destino. Ninguna se desperdicia, ninguna cae en vano. Dios las usa para formar en ti lo que de otro modo no podrías aprender: empatía, fe y perseverancia.
Y cuando el proceso termina, el mismo Dios que lloró contigo te da nuevas razones para sonreír. Por eso, cuando atravieses tiempos de llanto, no los malinterpretes. Quizá estás en el mismo lugar donde estuvo Jesús antes de resucitar a Lázaro. Tus lágrimas pueden ser el preludio de un milagro. Permite que ese llanto te acerque a Dios y no te aleje, porque todo lo que entregas en lágrimas, Él lo devuelve en vida. La vida del creyente atraviesa 3 etapas: el dolor, el llanto y la resurrección. Jesús pasó por cada una, y tú también lo harás, pero el resultado siempre será el mismo: la gloria de Dios manifestada. Así que no te avergüences de tus lágrimas. Ellas son las semillas de tu victoria, el lenguaje del cielo dentro de tu alma. Recuerda, Jesús lloró, pero después habló vida, y tú también lo harás. En la siguiente parte, veremos cómo esas lágrimas que transforman al creyente se reflejan en los grandes ejemplos de la Biblia. Porque la historia de Dios con la humanidad está llena de hombres y mujeres que lloraron y fueron testigos de milagros. Parte 4. Lágrimas que abrieron el cielo, ejemplos de fe en la historia bíblica. Las lágrimas no representan debilidad espiritual, sino una puerta hacia lo sobrenatural. A lo largo de toda la Escritura, encontramos momentos en los que hombres y mujeres se postraron ante Dios con lágrimas y el cielo respondió. Cada lágrima sincera movió algo en el corazón del Señor, y cada clamor nacido de la fe se transformó en una semilla de milagro. Porque Dios jamás es indiferente ante un corazón que se quiebra con sinceridad. Desde el comienzo, la Biblia enseña que las lágrimas pueden cambiar destinos. No siempre es la fuerza, ni la sabiduría, ni siquiera las palabras las que abren el cielo. Son las lágrimas. Ellas son el lenguaje del alma cuando la voz se apaga. Recordemos a Ana, la madre del profeta Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, se nos narra que Ana no podía concebir hijos. Su dolor era tan profundo que lloraba sin cesar delante del Señor. Sus lágrimas no fueron un acto público, sino una conversación íntima entre ella y Dios. Y aunque el sacerdote Elí no entendió su oración, el cielo sí lo hizo. Dios escuchó su llanto y lo transformó en promesa. De ese clamor nació uno de los grandes profetas de Israel. Así obra Dios, las lágrimas del sufrimiento se convierten en el fundamento de su propósito. Luego está David, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántas veces lo encontramos en los salmos vertiendo su alma ante el Altísimo? De noche inundo mi lecho con llanto, escribió. Y sin embargo, fue en esas noches de lágrimas donde David experimentó la presencia más profunda del Señor. No en los palacios ni en las victorias, sino en los momentos de soledad y quebranto. Sus lágrimas se convirtieron en su altar, y de ese altar nació su adoración. Porque las lágrimas no solo expresan tristeza, también revelan confianza. Cuando lloras ante Dios, estás diciendo: creo que tú escuchas aunque nadie más lo haga. Eso fue lo que hizo David. Convirtió su llanto en oración y su dolor en canto. Y cada vez que lo hizo, Dios lo levantó con más fuerza. También está Jeremías, el profeta que lloraba. Fue conocido como el profeta del llanto, porque sus ojos nunca dejaron de derramar lágrimas por su pueblo. No lloraba por sí mismo, sino por la dureza del corazón de Israel. Jeremías entendió lo que siglos después sentiría Jesús, el dolor de amar a quienes no quieren escuchar. Aunque sus lágrimas fueron ignoradas, Dios las recogió una a una, porque el llanto intercesor siempre tiene valor eterno. Hay algo poderoso en llorar, no solo por uno mismo, sino por los demás. Cuando tus lágrimas se derraman por los que sufren o por quienes están lejos de Dios, te conviertes en un reflejo del corazón de Cristo. Él también lloró por Jerusalén diciendo: cuántas veces quise reunirlos, como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no quisieron. Ese fue el llanto de un amor que no se rinde, que no deja de esperar, que no deja de amar. Las lágrimas de compasión poseen un poder que pocos comprenden.
no son señales de debilidad, sino de intercesión. Cuando un creyente llora por otros, el Espíritu Santo ora con él. El cielo escucha esas lágrimas como si fueran incienso que asciende hasta el trono de Dios. Pensemos también en Esther. Antes de presentarse ante el rey, oró, ayunó y lloró por su pueblo. Cada lágrima derramada en aquellos días fue parte de una batalla espiritual, y el resultado fue salvación. Las lágrimas de una mujer movieron el corazón de un imperio y detuvieron la destrucción de su pueblo. Así actúa Dios. Lo que el mundo considera débil, Él lo transforma en fortaleza. No podemos olvidar a Pedro cuando negó a Jesús 3 veces y oyó el canto del gallo. La Escritura dice que salió fuera y lloró amargamente. Aquel llanto no fue de simple culpa, sino de arrepentimiento genuino. Fue el comienzo de su restauración. Cada lágrima borró una negación, y cada sollozo preparó su alma para predicar con valentía. El hombre que lloró en la oscuridad fue el mismo que después habló con poder bajo el fuego del Espíritu Santo. Las lágrimas también acompañaron a María Magdalena. Ella fue al sepulcro cuando aún era de madrugada. Iba a llorar por un muerto, pero sus lágrimas se transformaron en testimonio de resurrección. Mientras lloraba, escuchó una voz que la llamó por su nombre, María, y en ese instante supo que el Maestro estaba vivo. Fue la primera en anunciar la victoria del resucitado. Sus lágrimas no la alejaron del milagro, la guiaron hacia él. Hay algo que une todas estas historias. Ninguna lágrima fue en vano. Cada una fue escuchada, transformada o redimida por Dios, porque en el reino de los cielos, las lágrimas son la evidencia de la fe en medio del dolor. Tal vez tú también estás en tu propio Getsemaní, ese lugar donde oras y parece que el cielo guarda silencio. Jesús también estuvo allí. El Evangelio según Lucas, capítulo 22, dice que oró con tal angustia que su sudor era como gotas de sangre. Fue el clamor más profundo que la humanidad haya conocido. Y aun en medio de su agonía, Jesús se rindió a la voluntad del Padre. No fue una oración sin lágrimas, fue una oración que cambió el destino del mundo. El poder del llanto no está en el dolor que expresa, sino en la fe que lo sostiene. Cuando tus lágrimas se mezclan con confianza, se convierten en intercesión. Cuando tu quebranto se ofrece a Dios, se transforma en ofrenda. Moisés lloró por un pueblo rebelde, y Dios tuvo compasión. Nehemías lloró por las murallas destruidas, y Dios le dio visión para reconstruirlas. Daniel lloró durante su ayuno, y Dios le reveló misterios sobre el porvenir. Elías clamó con lágrimas por lluvia, y el cielo respondió. Y Jesús lloró frente a la tumba, y la vida volvió. En todas estas historias se repite un mismo patrón. El dolor precede al milagro, y las lágrimas preceden a la gloria, porque Dios convierte el llanto en victoria, el quebranto en propósito y la tristeza en alegría. Querido amigo, si hoy tus ojos se han cansado de llorar, no te avergüences. Estás en compañía de los grandes hombres y mujeres de fe. Estás en el mismo sendero por donde caminó Jesús. El mismo Dios que escuchó a Ana, a David, a Pedro y a María, también te escucha a ti. Él no mide la fe por tu fuerza, sino por tu sinceridad al derramarte delante de Él. Tu oración no necesita ser perfecta, solo verdadera. Y si tus lágrimas son todo lo que puedes ofrecer, Él las recibe como adoración. Las lágrimas no marcan el final del creyente, son el inicio de una nueva historia. Cada una abre un camino que conduce a la esperanza. El cielo nunca está más cerca de la tierra que cuando un hijo de Dios llora en su presencia. En la próxima parte veremos cómo esas lágrimas, cuando se presentan en el altar del alma, se transforman en testimonios vivos del poder de Dios. Porque aquel que ha llorado con fe, verá la gloria del Señor en su vida. Parte 5. Lágrimas que se convierten en testimonio, historias del alma redimida. Cada lágrima que se derrama ante la presencia de Dios encierra una historia. Una historia que comienza en el dolor, pero no termina en él.
porque cuando las lágrimas tocan el corazón del Padre, se transforman. La tristeza se convierte en testimonio. La pérdida se transforma en propósito. Así es como Dios escribe las páginas más hermosas de la vida de sus hijos, con la tinta de sus lágrimas. Imagina a una mujer que, en medio de la oscuridad de su habitación, cae de rodillas y comienza a llorar. No encuentra palabras, solo el peso de su alma. Sus lágrimas caen una a una, formando un pequeño río en el suelo. Pero en el cielo, ese río se convierte en adoración. Lo que en la tierra parece llanto, en la eternidad resuena como una melodía. Ella no lo sabe aún, pero esas lágrimas están sembrando su milagro. Así ocurre con muchos que caminan en fe. No comprenden el propósito detrás de sus lágrimas hasta que pasa el tiempo. Entonces miran atrás y entienden, esas lágrimas no me destruyeron, me transformaron. El quebranto no fue el final, sino la herramienta con la que Dios formó su carácter. Podríamos imaginar la historia de un hombre que lo perdió todo, su familia, su trabajo, su esperanza. Durante noches enteras se preguntó por qué Dios guardaba silencio. Hasta que una noche, mientras lloraba, sintió una paz que no venía de este mundo. Era como si una presencia lo abrazara desde dentro. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no eran de desesperanza, sino de entrega. Esa noche no cambió sus circunstancias, pero cambió su corazón. Y cuando su corazón cambió, su vida también lo hizo. Las lágrimas son el taller donde Dios forja los testimonios. Por eso, las historias de los redimidos no se cuentan con orgullo, sino con humildad. Cada testimonio lleva consigo un momento de llanto. No existe una victoria espiritual verdadera sin un instante de quiebre. El creyente que nunca ha llorado ante Dios aún no ha experimentado cuán sanadora es su presencia. Porque el llanto sincero no solo limpia los ojos, también purifica el alma. Deshace el orgullo, ablanda el corazón y abre espacio para que entre el amor divino. Mira a Pedro, el discípulo que negó a Jesús 3 veces. Sus lágrimas no marcaron su final, sino su comienzo. Lloró en la oscuridad, pero fue restaurado en la luz del amanecer. Jesús no lo rechazó por su llanto. Lo llamó a pastorear su pueblo. El hombre que lloró por culpa terminó llorando de gozo cuando vio descender al Espíritu Santo sobre miles en Pentecostés. Así actúa Dios, convierte las lágrimas de vergüenza en lágrimas de gratitud. También está María Magdalena, la mujer que conoció el desprecio del mundo, pero el perdón de Cristo. Sus lágrimas lavaron los pies del Maestro, y su amor silencioso fue recompensado con el privilegio más glorioso, ser la primera en ver al resucitado. Su historia sigue viva hoy, recordándonos que las lágrimas del arrepentimiento son el comienzo de una nueva vida. No existe lágrima que Dios no pueda redimir. A veces creemos que ya es tarde, que el daño es demasiado grande o que el pasado no tiene remedio. Pero cuando las lágrimas se mezclan con fe, el pasado se convierte en testimonio. Y donde antes hubo vergüenza, Dios coloca propósito. ¿Cuántas veces las lágrimas fueron el punto de partida de una nueva historia? Piensa en José, vendido por sus hermanos, humillado y olvidado en prisión. Durante años, seguramente lloró en silencio, sin entender por qué Dios permitía tanta injusticia. Pero un día, esas lágrimas se transformaron en trono. El mismo joven traicionado se convirtió en instrumento de salvación para su familia y para toda una nación. Cada lágrima derramada en la cárcel fue una inversión en el propósito divino. Y cuando comprendió el plan de Dios, José pudo decir: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. El creyente que hoy llora, mañana dará testimonio, porque las lágrimas del presente son las pruebas de la fidelidad que algún día contará al mundo. Toda historia de fe comienza con un llanto. Las lágrimas también son semillas de empatía. Quien ha llorado, comprende. Quien ha sufrido, consuela. Por eso, los testimonios más poderosos nacen de aquellos que pasaron por el fuego y no fueron consumidos, de quienes salieron del valle con un mensaje de esperanza, de los que pueden decir: yo también estuve allí y Dios me levantó.
y tal vez tú seas uno de ellos. Quizás aún no lo ves, pero tus lágrimas están escribiendo un testimonio que inspirará a otros. Cuando se sequen, no solo hallarás paz, encontrarás propósito, porque el mismo Dios que permitió tu llanto te usará para secar las lágrimas de otros. Así se cumplen las palabras del apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Él no desperdicia el dolor, lo transforma en ministerio. Las lágrimas que hoy derramas por tus pruebas son las mismas que mañana usarás para sanar a otros. Quizás al oír esto recuerdas tus propios momentos de llanto, tal vez frente a una pérdida, una traición, un error o una enfermedad. Quizás pienses que tus lágrimas fueron en vano, pero escucha esta verdad: ninguna lágrima sincera que caiga en la presencia de Dios se pierde. Cada una toca tierra sagrada, y lo que se siembra con lágrimas, se cosecha con alegría. Imagina que en el cielo hay un libro donde el Señor registra tus lágrimas. No tus palabras, no tus apariencias, sino tus lágrimas. Cada una tiene una historia, un nombre y una respuesta. Y cuando llegue el momento perfecto, ese libro se abrirá y verás cómo Dios respondió a cada una por una. Así es como las lágrimas se convierten en testimonio, no cuando dejan de caer, sino cuando adquieren sentido. Cuando miras atrás y comprendes que el Dios que parecía callar estaba obrando en lo invisible. Cuando entiendes que el llanto fue el lenguaje con el que Él te formó para una misión mayor. Entonces podrás decir como el salmista: cambiaste mi lamento en danza, me rodeaste de alegría. Esa es la transformación más maravillosa, el cambio de las lágrimas en gozo. Por eso, el creyente que ha llorado no es débil, es sabio, porque ha aprendido que en cada lágrima hay una lección, y en cada lección un testimonio. Los testimonios no nacen en los días de calma, sino en las noches de llanto. Y quienes han pasado por esas noches saben que Dios siempre llega, aunque sea con la primera luz del amanecer. Quizás este sea tu tiempo de lágrimas, pero también el inicio de tu testimonio. No tengas miedo. Dios está escribiendo algo con cada una de ellas. Y cuando llegue el momento, lo que hoy lloras se convertirá en una historia que bendecirá a muchos. En la próxima parte descubriremos cómo vivir cada día bajo esta verdad, cómo caminar con un corazón sensible, compasivo y lleno de fe, para que nuestras lágrimas no sean símbolo de derrota, sino instrumentos de transformación. Parte 6. Vivir con el corazón de Cristo, consejos espirituales para un alma sensible. Comprender por qué Jesús lloró no es solo una enseñanza teológica, es una invitación práctica a vivir como Él vivió, con un corazón sensible, compasivo y lleno de amor. Porque si las lágrimas del Salvador revelaron el carácter del Padre, también nos muestran cómo debe latir el corazón de quien realmente lo sigue. No un corazón endurecido por las heridas de la vida, ni insensible al dolor ajeno, sino uno que siente, que se conmueve y que ama. Vivir con el corazón de Cristo significa aprender a ver el mundo con sus ojos. Significa no pasar de largo ante el sufrimiento, no acostumbrarse a la injusticia, no cerrar los oídos ante la necesidad de los demás. El amor que no se conmueve no transforma. Y quien no aprende a llorar con los que lloran, aún no ha comprendido la profundidad de las lágrimas del Maestro. El apóstol Pablo escribió en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 15: Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Esa es la esencia del amor cristiano, compartir el corazón. No vivir encerrados en nuestro propio mundo, sino abrir el alma para acompañar a otros. Llorar con alguien no cambia sus circunstancias, pero le recuerda que no está solo. Y muchas veces, esa presencia vale más que cualquier sermón. Jesús no solo habló de compasión, la practicó. Cuando vio a las multitudes hambrientas, sintió compasión. Cuando se acercó al leproso, no retrocedió, lo tocó.
Cuando vio a la viuda que acompañaba el féretro de su hijo, se detuvo y lloró con ella. Esa es la verdadera espiritualidad. Un corazón que siente lo que Dios siente. Por eso, vivir con el corazón de Cristo implica cultivar 3 actitudes espirituales: sensibilidad, intercesión y obediencia. Primero, sensibilidad. No permitas que el dolor del mundo te endurezca. Cada día oímos malas noticias, injusticias, tragedias, sufrimiento. El peligro está en acostumbrarse. Pero un corazón sensible no se adormece, se mantiene tierno, dispuesto a amar incluso cuando duele. Esa sensibilidad es un don del Espíritu Santo. Es la chispa que mantiene viva la luz del amor en medio de la frialdad del mundo. Pídele a Dios que te devuelva la capacidad de sentir, que tus ojos no pasen indiferentes ante el necesitado, que tus oídos no ignoren el clamor del que sufre. A veces, una sola lágrima de empatía puede hacer más que 1000 palabras de consuelo. Segundo, intercesión. Las lágrimas no son solo emoción, también pueden ser oración. Jesús lloró por Jerusalén y cada una de sus lágrimas fue una intercesión. Interceder es ponerse en la brecha, sentir el dolor ajeno como propio y orar hasta que el cielo responda. Hay oraciones que se pronuncian con palabras, pero las más poderosas se elevan con lágrimas. Quizás conoces a alguien que está lejos de Dios, atrapado en el pecado o en la desesperanza. En lugar de juzgarlo, llora por él. Ruega por su alma con la misma compasión con que Cristo lloró por la humanidad. Porque cuando tus lágrimas se mezclan con la oración, Dios las convierte en misericordia. Tercero, obediencia. No basta con sentir, hay que actuar. Jesús no solo lloró frente a la tumba de Lázaro, también dijo: quiten la piedra. El llanto abre el corazón, pero la obediencia abre la puerta al milagro. Cada lágrima debería impulsarnos a actuar, a perdonar, ayudar, restaurar, servir. De nada sirve conmoverse si no se transforma la emoción en acción. Vivir con el corazón de Cristo es unir el llanto con la acción. Llorar por los perdidos, pero también ir a buscarlos. Llorar por la injusticia, pero también luchar contra ella. Llorar por los que sufren, pero también extender la mano para levantarlos. Esa es la fe que transforma el mundo, una fe que siente, ora y actúa. Jesús enseñó en el Evangelio según Mateo, capítulo 25, que cuando ayudamos a uno de sus hermanos más pequeños, a Él mismo lo ayudamos. Cada acto de compasión es una respuesta al amor divino. Y cada lágrima ofrecida por otro, una semilla de redención que algún día dará fruto. Pero mantener un corazón sensible no siempre es fácil. El dolor del mundo puede agotarte, la indiferencia ajena puede frustrarte, y la dureza de la vida puede enfriar tu alma sin que lo notes. Por eso, necesitas regresar constantemente al lugar donde las lágrimas se vuelven fortaleza, la presencia de Dios. Allí, tus lágrimas no te debilitan, te purifican. Allí, tu espíritu se renueva. Allí, vuelves a mirar la vida con esperanza. La oración no solo sirve para pedir, sirve para vaciar el corazón y dejar que Dios lo llene otra vez. Cuando oras desde el quebranto, algo se transforma dentro de ti. Dios cambia tus prioridades, tu forma de ver a las personas, tu manera de amar. Te da un corazón más parecido al suyo. Y ese es el milagro más grande, ser transformado por dentro. Hay una promesa en el libro de Ezequiel, capítulo 36, donde Dios dice: les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Eso es lo que el Espíritu Santo hace cuando lloras en su presencia. Remueve lo duro, lo frío, lo insensible, y coloca dentro de ti un corazón vivo, capaz de amar, de perdonar, de compadecerse. Un corazón de carne no es débil, es el más fuerte, porque late al ritmo del amor de Dios. Es un corazón que no teme llorar, porque entiende que sus lágrimas tienen propósito. Un corazón así
no huye del dolor. Lo convierte en una oportunidad para amar más. Vivir con el corazón de Cristo también significa permitir que Dios sane tus propias heridas. Solo quien ha sido sanado puede sanar. Solo quien ha sido consolado puede consolar. Y solo quien ha llorado en los brazos del Padre puede comprender a otro que llora. Permite que Dios toque tus emociones, tus recuerdos, tus temores, que transforme tus lágrimas en fuente de compasión. A veces queremos servir a Dios sin haber sanado primero, pero Él no busca perfección, sino sinceridad. Y a través de las lágrimas, Él purifica lo que la fuerza jamás podría cambiar. Quizás creas que llorar te debilita, pero es todo lo contrario, te humaniza. Y cuando te humanizas, te asemejas más a Cristo, porque Él también lloró, y en su llanto reveló su gloria. El mundo necesita creyentes que no teman sentir, personas que no solo hablen del amor, sino que lo vivan, que no se limiten a mirar las heridas del prójimo, sino que se atrevan a tocarlas, que no se avergüencen de llorar por los perdidos, por los que sufren, por los que han perdido la fe, y tú puedes ser uno de ellos. No necesitas ser fuerte todo el tiempo, basta con ser genuino. Dios hace más con un corazón quebrantado que con 1000 orgullosos, porque en el quebranto Él encuentra espacio para manifestarse. Así que no temas llorar en la presencia de Dios, no temas sentir compasión por los demás, no temas ser sensible en un mundo que se ha enfriado. Esa sensibilidad es el reflejo del amor eterno que habita en ti. Y cada vez que lloras por amor, estás participando del corazón mismo de Cristo. En la siguiente parte veremos cómo esa sensibilidad y compasión nos unen como una sola familia espiritual. Porque las lágrimas del creyente no solo lo transforman a él, sino que también enlazan al pueblo de Dios en una esperanza compartida. Parte 7. Un solo corazón, un solo llanto. La familia espiritual que Dios forma con nuestras lágrimas. Las lágrimas no solo unen al creyente con Dios, también lo enlazan con los demás. En ellas se esconde una verdad profunda. El dolor compartido crea vínculos más fuertes que la alegría momentánea. Cuando un hijo de Dios llora, el cielo lo escucha y también lo hace su familia espiritual, la iglesia, el cuerpo vivo de Cristo. Porque el Evangelio no está hecho para vivirse en aislamiento, sino en comunión, en hermandad, en compañía. Jesús nunca lloró en soledad. Cuando se detuvo frente a la tumba de Lázaro, el relato cuenta que muchos judíos que habían ido a consolar a María y a Marta también lloraban. Y al ver su llanto, Jesús se estremeció en su espíritu. Él no rechazó las lágrimas ajenas, se unió a ellas. Eso nos enseña que el amor genuino no teme compartir el dolor. El Salvador no vino solo a enseñar, vino a sentir con nosotros. De la misma manera, cuando tú lloras, no estás solo. Aunque parezca que nadie te comprende, Dios te ha rodeado de una familia espiritual dispuesta a caminar contigo. La iglesia, no el templo físico, sino las personas, es el lugar donde los corazones se entrelazan por medio del amor y el consuelo. Allí tus lágrimas se transforman en oración colectiva y tu dolor se convierte en fuerza compartida. El apóstol Pablo lo expresó en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 26. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Ese es el principio del reino. Nadie sufre en aislamiento, nadie se alegra solo. En Cristo, nuestras lágrimas se entretejen. El dolor de uno se convierte en oración para todos, y la victoria de uno en motivo de gozo para toda la comunidad. Por eso, las lágrimas no son un signo de debilidad, sino un lazo invisible que une a los creyentes. Cada vez que compartes tu historia, cada vez que testificas, estás extendiendo ese lazo. Tal vez tus palabras lleguen a alguien que pensaba rendirse. Quizá tus lágrimas secas den esperanza a un corazón cansado. Así crece el cuerpo de Cristo,
no solo con mensajes, sino con empatía. En una iglesia viva, las lágrimas no se esconden, se acompañan. Porque cuando lloras solo, sientes el peso del dolor, pero cuando lloras junto a otros, experimentas el peso del amor. Dios desea que su pueblo aprenda a sostenerse mutuamente, a compartir no solo la fe, sino también el llanto y la esperanza. Marta y María, las hermanas de Lázaro, lloraban juntas cuando Jesús llegó. No se apartaron, no se culparon, no se encerraron en su tristeza. Compartieron el dolor y en esa unión el milagro sucedió. Jesús se manifestó donde había amor, empatía y fe compartida. Esa sigue siendo la clave hoy. Cuando el pueblo de Dios se une en compasión, el cielo se mueve. Cada lágrima derramada en unidad tiene un poder especial. Una sola gota parece pequeña, pero al unirse a miles, forma un río. Así también sucede con las lágrimas del pueblo de Dios. Cuando se unen, crean un caudal que trae consuelo, poder y restauración. El Espíritu Santo fluye con mayor libertad cuando los corazones están unidos. Jesús oró por esa unidad en el Evangelio de Juan, capítulo 17, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Esa oración no fue solo por armonía en la fe, sino por comunión del alma, por un pueblo que no solo crea lo mismo, sino que sienta lo mismo, que no solo ore con palabras, sino también con lágrimas compartidas. Cuando los creyentes lloran juntos, los muros se derrumban, caen las divisiones, el orgullo, las comparaciones y las apariencias, porque ante el llanto verdadero, todos somos iguales, hijos necesitados de la misma gracia, y esa humildad abre las puertas a un avivamiento genuino. Los grandes moveres del Espíritu nacieron en corazones quebrantados, en grupos de creyentes que oraron y lloraron juntos. No había escenarios ni luces, solo lágrimas sinceras que Dios recogió y transformó en fuego espiritual. Por eso, nunca subestimes el poder de una comunidad que ora con el corazón. Una iglesia que se atreve a llorar junta se convierte en instrumento de milagros. Cada lágrima compartida fortalece el vínculo invisible del Espíritu. Y cuando una iglesia se une en compasión, el consuelo se multiplica. Dios no diseñó la fe para ser vivida en solitario. Por eso te rodeó de hermanos y hermanas, de personas distintas pero unidas por la misma esperanza. Cuando uno cae, los otros lo levantan. Cuando uno sufre, los demás oran. Así es como el amor del cielo se refleja en la tierra, en comunidad, en familia, en unidad. Quizás has llorado sintiéndote solo, creyendo que nadie entiende tu lucha. Pero recuerda esto, hay corazones que han derramado las mismas lágrimas, aunque no lo digan. Hay quienes llevan heridas similares, silencios parecidos, oraciones como las tuyas. Y en esa coincidencia, Dios forma un lazo espiritual. No estás solo. Hay un pueblo que también atravesó el fuego y puede caminar contigo. Cada lágrima tuya tiene eco en los demás. Cuando compartes lo que has vivido, animas a otros a hacerlo también. Y juntos, las lágrimas dejan de ser símbolo de tristeza y se convierten en testimonio de esperanza. La familia espiritual no se une solo por palabras, sino por la gracia compartida, por los milagros que Dios obró en medio de las lágrimas, por las oraciones respondidas cuando todos creyeron juntos, por la paz que descendió cuando el pueblo lloró unido delante del trono. Esa comunión refleja el amor de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en amor, y de esa unidad nace la armonía de la Iglesia. Por eso, cuando el pueblo de Dios se une en compasión, refleja el corazón mismo de la Deidad. Cada lágrima derramada en amor fraternal se convierte en adoración. Cada oración compartida es un acto de fe colectiva. Cada testimonio de restauración fortalece a toda la familia espiritual. Y así, lo que empezó como un llanto individual, se transforma en un canto de esperanza común. Jesús dijo: «Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy, yo en medio de ellos». Esa promesa no solo habla de su presencia,
sino también de su ternura. Cuando 2 o 3 lloran juntos en su nombre, Él está ahí, consolando, restaurando, obrando. El Espíritu Santo se mueve con poder en los corazones abiertos, y las lágrimas de muchos se convierten en un río de gracia que limpia, sana y une. Esa es la visión de Dios para su pueblo, una iglesia que no tema llorar, que no tema amar, que no tema abrazar. Una iglesia que entienda que la verdadera fortaleza no consiste en reprimir el dolor, sino en presentarlo juntos ante el trono de la gracia. Y cuando el pueblo de Dios llora unido, el mundo percibe algo distinto. Ya no ve una religión, ve amor. Ya no escucha discursos, percibe compasión. Y entonces los que estaban lejos se acercan, atraídos por el reflejo del corazón de Cristo en sus hijos. En la siguiente parte llegaremos al cierre de este mensaje. Veremos cómo las lágrimas que comenzaron en el dolor terminan convirtiéndose en esperanza eterna. Porque las lágrimas de Jesús no marcaron el final de su historia, sino el inicio de nuestra redención. Parte 8. Del llanto a la eternidad, la esperanza que nunca se apaga. Las lágrimas de Jesús no marcaron el final de una historia, fueron el inicio de todas. En ellas, el dolor y la esperanza se encontraron. El Dios eterno lloró, no para quedarse en el lamento, sino para mostrar que cada lágrima puede transformarse por el poder de la vida eterna. El mismo que lloró ante la tumba de Lázaro fue quien venció su propia tumba. Y desde entonces, cada lágrima humana lleva impresa una promesa: el llanto nunca tendrá la última palabra. El llanto de Cristo fue el puente entre la fragilidad humana y la gloria celestial. Cuando lloró, cargó sobre sí nuestro sufrimiento. Cuando resucitó, nos dio la certeza de que ningún dolor durará para siempre. Cada lágrima, cada herida, cada noche en silencio, serán redimidas por su amor. El libro del Apocalipsis, capítulo 21, describe una visión gloriosa y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. No es solo una promesa poética, es el destino eterno de los que creen. El mismo Dios que recogió nuestras lágrimas en la tierra, será quien las seque para siempre en la eternidad. Piénsalo por un momento. Cada lágrima derramada en secreto, cada oración ahogada por el dolor, cada suspiro en la oscuridad, todo está guardado en el corazón de Dios. Y llegará el día en que Él mismo tocará tu rostro y te dirá: ya no más. Ese instante será el cierre del tiempo y el comienzo de la eternidad perfecta. Mientras ese día llega, nuestras lágrimas tienen un propósito aquí. No solo limpian, también preparan, nos moldean, nos hacen más parecidos a Cristo, más compasivos, más humildes. Porque cada vez que lloras con fe, el cielo se acerca un poco más a ti. Jesús lloró en Betania, pero en Jerusalén sus lágrimas fueron aún más profundas, las de Getsemaní. Allí el Hijo de Dios se postró y oró: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Sus lágrimas se mezclaron con sudor como gotas de sangre. Era el peso del pecado del mundo cayendo sobre él, la soledad, el dolor de la cruz que se aproximaba. Y en medio de su angustia, pronunció las palabras que cambiaron la historia: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese instante, las lágrimas se transformaron en obediencia, y la obediencia en redención. El llanto del Hijo abrió el camino para que el Padre nos adoptara como suyos. Por eso, cuando lloras dentro de la voluntad de Dios, tus lágrimas también tienen un propósito eterno. No son inútiles, son parte del proceso que conduce a la victoria. Jesús lloró, pero al tercer día resucitó. Y cuando la tumba quedó vacía, las lágrimas de la humanidad fueron tocadas por la luz de la eternidad. Desde ese momento, todo creyente sabe que su llanto no cae en el vacío, sino que asciende al trono de la gracia. La resurrección convirtió el llanto en esperanza, y esa esperanza nunca se extinguirá.
Hay algo profundamente hermoso en esto. El mismo Cristo que lloró por Lázaro es el Cristo que hoy llora contigo cuando sufres. El mismo que se conmovió en Betania es quien intercede por ti ante el Padre. Y el mismo que resucitó promete volver para hacer nuevas todas las cosas. Por eso, aunque en este mundo las lágrimas sigan cayendo, su destino ya está escrito. Dios no solo promete consolarte aquí, sino glorificarte allá. El llanto en la tierra tiene un límite. La alegría del cielo no tendrá fin. Las lágrimas no son señal de derrota, sino recordatorio del destino que nos espera. Cada lágrima que cae revela un alma que todavía anhela el cielo, que aún espera el cumplimiento de esa promesa donde no habrá más dolor ni muerte. Ese anhelo no es debilidad, es fe, porque quien llora con esperanza no mira el presente, sino la eternidad. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 20, «Vosotros lloraréis y lamentaréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo». Esa es la ley del reino. El llanto de hoy es la semilla del gozo de mañana. Y el gozo de mañana será tan grande que hará olvidar las penas del pasado. Cuando Cristo regrese, no habrá más lágrimas, porque ya no habrá motivos para llorar. No habrá enfermedad, ni despedidas, ni injusticia. Solo la plenitud de la vida eterna, el abrazo del Padre, la sonrisa del Hijo y la paz del Espíritu Santo. Entonces entenderás cada lágrima, cada proceso, cada silencio. Verás cómo todo tuvo sentido y cómo cada lágrima fue una palabra escrita en la historia que Dios formó contigo. Así que, mientras esperas ese día, no pierdas la esperanza. Tus lágrimas no son un error, son parte de la obra de santificación. Dios las usa para moldearte, para acercarte, para enseñarte a depender de Él. Y cuando menos lo esperes, descubrirás que donde hubo llanto, ahora hay propósito. Tal vez estés atravesando una etapa de dolor y te preguntes cuándo acabará. Mira al cielo. El mismo Dios que lloró sigue siendo el Dios que restaura, y quien permitió tus lágrimas promete convertirlas en alegría. No te aferres al dolor, aférrate a la promesa, porque tus lágrimas no caen en vano, están regando tu eternidad. Un día caerán las últimas lágrimas, y no serán de tristeza, sino de gozo, porque verás su rostro y comprenderás que todo valió la pena. El Cristo que lloró contigo te dirá, «Bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor». Y entonces tus lágrimas serán historia, serán perlas guardadas en la memoria eterna de Dios. El llanto cesará, pero el amor permanecerá, porque fue el amor lo que hizo llorar a Jesús. Y será ese mismo amor el que nos hará vivir eternamente con Él. Así concluye esta historia, no con dolor, sino con esperanza. Las lágrimas de Jesús nos enseñaron que la divinidad puede llorar, pero también que el llanto puede redimir. Nos recordaron que Dios no está lejos de nuestras penas, sino presente en ellas, transformándolas desde dentro. Y nos dieron la certeza de que llegará el día en que ya no habrá más muerte, ni tristeza, ni clamor, porque el mismo Dios será nuestro consuelo eterno. Hasta que ese día llegue, sigue avanzando, sigue creyendo, sigue llorando si es necesario, pero hazlo con la mirada puesta en el cielo, sabiendo que cada lágrima que derramas es una oración que asciende y una promesa en cumplimiento. Las lágrimas de Jesús no fueron en vano, ni las tuyas lo serán, porque todo lo que nace del amor termina en la eternidad.